Jesús por María. Buenos días, hermanos. Estamos aquí una vez más grabando con el programa de Estudio de la Fe. Espero, hermanos, que se suscriban a mi canal 100 Anécdotas Legionarias Juan Guerra, Legión de María. Así me va a encontrar en el YouTube. Vamos a continuar con lo que son los signos del bautismo. Y ahora vamos a hablar sobre los aceites. Pero antes, saludamos a todos los hermanos de Sudamérica, especialmente a los hermanos de Ecuador y del Perú. A todos los legionarios de Ecuador y del Perú, un saludo para todos ellos. Pedimos a Dios que la Legión de María se extienda en estos países. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Bien, y pues aquí está para comentarnos sobre los aceites, que son signos también del bautismo, el hermano Roberto Peralta, predicador católico de la diócesis de Santa Ana. Con ustedes el hermano Roberto. Bueno, un saludo extensivo a todo Latinoamérica, que no deje de ser el continente más católico, teniendo los países más fuertes en el catolicismo como Brasil y México, que sigan siempre reavivando principalmente movimientos como la Legión de María. Un saludo a todos los legionarios de Latinoamérica. Hoy, en esta mañana, vamos a seguir con ese tema de los signos del sacramento. Y quiero decirte, hermano Juan, que hay mucha gente que cree que la cosa de los aceites es invento de la Iglesia Católica. Imagínate, si nos vamos hasta el Antiguo Testamento, ungían a sacerdotes, profetas y reyes. ¿Te acuerdas de Samuel, el capítulo 9 de la primera de Samuel? Rey David. Cuando unge primero a Saúl. Unge primero a Saúl, reyes, profetas y sacerdotes. Sí. Nuestra casa se convierte en una iglesia domiciliar, una iglesia doméstica, en la cual nosotros como sacerdotes, profetas y reyes tenemos que estar inculcando, llevando a nuestros hijos también para que vivan y perciban también los sacramentos. Porque una familia, digamos papá y mamá, que digan, yo voy a dejar que mi hijo se bautice cuando él ya tenga uso de razón. Entonces es una falta de autoridad de esos padres. ¿Por qué? Porque tú y yo como padres sabemos que tenemos dominio sobre nuestros hijos hasta los 18 años. Ya cuando ellos cumplen la mayoría de edad ya pueden tomar sus propias decisiones. Pero mientras nosotros tenemos que inculcarles nuestra doctrina católica. El sacramento, ¿te acordás cómo se llamaba antes el sacramento, hermano Juan? Antes del concilio en Aparecida, antes de que el Papa Benedicto XVI la extrema unción. Se llamaba extrema unción. ¿Qué pasaba con la extrema unción?
que si vos veías un enfermo en X lugar, en colonia, y vos le decías a ese hermano o a esa hermana, ¿le traigo un sacerdote? Lo primero que te decían, no, porque yo creía que como se llamaba extrema unción, que una vez el sacerdote te unja, tenías que estirar los hules, pues, tenías que morir. Entonces por eso la gente tenía miedo de que llegara un sacerdote a su casa, porque creían que ya era el tiro de gracia, sin darnos cuenta que el sacramento ha podido dar vida, ha podido hacer milagros en muchas personas. Pero esto ya es cuestión de fe, ¿verdad? Ya es cuestión de fe porque el óleo, que es el primer aceite que se unge en el pecho, para darnos la dignidad de que recibían los sacerdotes, profetas y reyes. El estatus con el cual, bueno, ya como hijo de Dios, ya como miembro, entonces usted tiene una característica diferente al pueblo común. Y esa era la diferencia de hoy. Entonces, hoy le tenemos miedo, pero en Aparecida y en Brasil, el Papa Benedicto XVI dijo a todos los obispos latinoamericanos que ya no se llama extrema unción, pongámosle la santa unción de los enfermos. Y pueden participar laicos que estén preparados, pues, laicos que sirvan, porque de ahí viene la diferencia entre laico, feligrés y religioso popular. Ya son tres aspectos que tenemos que definirlo, ¿verdad? Porque a veces, sí, yo soy feligrés, pero ¿qué es un feligrés? Es aquel que solo va a misa los domingos. Cumple con ir a misa el domingo, porque así dice el primer mandamiento de la iglesia: oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Un religioso popular, ahorita en el mes de julio celebramos aquí en Santa Ana las fiestas patronales a Nuestra Señora de Santa Ana y a San Joaquín, padres de la Santísima Virgen María. Entonces, ¿qué? Muchos llegan a la catedral, visitan a las imágenes de Santa Ana y San Joaquín, visitan, dejan su ofrendita y todo eso, vienen de lejos y todo eso. Pero hasta ahí llega su religiosidad popular. Que estén comprometidos, a nadie le gusta comprometerse en algo que cree que no va a poder cumplir. Y entonces por eso vienen los religiosos populares, aquellos que andan tocando los mantos de los santos en las iglesias. San Pedro, el que está en la entrada en catedral, ¿cuánta gente llega a sobarle los pies? Tienen que estarle echando sus pintaditas de barniz y todo para que pues siga intacto. Entonces esa es la diferencia. Diferente los laicos. Los laicos son aquellos que tienen necesidad de Dios todos los días. Todos los días. Sabes que hay una necesidad de Dios. Así como desayunamos, almorzamos y cenamos, así también tenemos necesidad de Dios en todos los momentos y aspectos de la vida. Entonces los aceites no son inventos de la Iglesia Católica, sino que los ofreció y los dio Jesús a los apóstoles. Vamos a escuchar lo que dice San Marcos, capítulo 6, versículo 13. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Versículo 13. Expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Te das cuenta? Lo que hacía el aceite. Lo que hacía el aceite. Si vos te trasladas a Jeremías 8, ahí te vas a dar cuenta que hasta se mataban, peleaban, habían guerra por obtener un poquito de aceite. ¿Por qué? Porque el aceite le daba vida, el aceite expulsaba demonios, el aceite sanaba toda clase de enfermedades. Entonces, ¿qué? Hoy en este tiempo sigue siendo lo mismo. Cada
vez que nosotros vemos la unción de un sacerdote, porque ellos tienen el privilegio del sacramento, ¿ya? Nosotros como laicos nos usamos sacramentales. En cambio ellos tienen la unción del verdadero sacramento, de la santa unción de los enfermos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué contiene el aceite? Porque a veces dicen, bueno, ¿y el aceite es algo mágico? ¿O qué pasa? No, es algo que Jesús lo instituyó, es algo que Jesús les dejó para que los apóstoles se auxiliaran de algo para ayudarse cada vez que les pedían que oraran por las personas necesitadas. Tú tienes ahí a San Pedro. ¿Qué dice Hechos capítulo 5? Que solo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. No era la sombra ni tampoco era Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Entonces, eso, el aceite. Tu hijo está estudiando medicina. Pregúntale a tu hijo si algún medicamento o algún antibiótico puede sustituir el óleo. El óleo, yo sé que el óleo podés sanar cualquier enfermedad, porque la gente dice, y con esto se puede sanar el SIDA. Sí, la tuberculosis, claro, una anemia, una leucemia, claro. Por eso lee ese versículo del capítulo 6, versículo 13 de San Marcos. Le dio poder de expulsar demonios. Entonces tú no sabes si en tu familia pues alguien pueda estar contaminado, pues, porque una cosa es la contaminación y la otra cosa es la posesión. Ya nos podemos contaminar con amistades, nos podemos contaminar con cosas que vemos, porque un shock nervioso te puede asimilar una contaminación, ¿ya? Si no, y no nos damos cuenta hasta que mostramos los síntomas. Es como los niños cuando vienen al mundo, los padres no saben si su niño va a traer un síndrome, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Los padres se dan cuenta que el niño viene con el síndrome hasta que muestra los síntomas. Hasta entonces se dan cuenta que venía con el síndrome de Tourette, con el síndrome autista, con el síndrome mongoloide, con el síndrome de Down. Hasta entonces es que se dan cuenta. O enfermedades como la hidrocefalia, enfermedades como la esterosclerosis múltiple. Entonces, eso, te das cuenta que cuando las personas van a bautizar a sus hijos, no es porque los niños no entienden, no es porque los niños no saben lo que está pasando, sino porque el Espíritu Santo penetra a través del sacramento del bautismo en todo el ser de esa criatura, a través de la unción del óleo, a través del agua y la fórmula que ocupa el sacerdote, y a través del crisma, que es el otro aceite, donde nos hacen la crucita en la mollera. ¿Por qué en la mollera? Porque ahí comienza toda la vida del saber del ser humano. La mollera, ¿por qué cuando estamos pequeñitos tenemos aguado todo esto y peligro hasta que ya va endurando todo eso? Es porque allí se van creando esas neuronas y allí es donde está el alma. Permíteme, Choveto, vamos a continuar en el siguiente videíto y vamos a hablar sobre la otra cita bíblica que tenemos, a Jesús por María.